Chile, país de poetas, presenta su programa Aroma de Libro. Conduce Chalo Rodríguez Burgos. Participa Cristian Oyarzo Asenjo. Buenas, les habla Chalo Rodríguez Burgos en su programa Aroma del Libro número 82 del colectivo cultural Chile País de Poetas. Bien, a nuestro lado tenemos a Cristian Oyarzo, nuestro principal entrevistador, que en esta oportunidad vamos a poder presentar al escritor peruano Julio Benavides Parra, que nos trae su obra El Libro de Jesús, una interesante colección de relatos infantiles cuya esencia es la fragancia de la felicidad auténtica a través de prosas sencillas, pero profundas. Con una pluma ágil y accesible, Benavides Parra teje historias que trascienden la superficie para revelarnos verdades universales sobre la condición humana. Bienvenido a Aroma el Libro, Julio César. Muchas gracias, Chalo. Tú siempre con la palabra precisa y exacta, como un buen cantor, cantor de Sudamérica. Vamos a referirnos a ver quién es Julio César para brevemente pintarles algo de su biografía. Él nace el 20 de marzo de 1977 en Lima, en el distrito de Jesús María. Cursa estudios en el colegio particular Enrique Espinosa, del popular distrito Bajo Pontino del Rímac. El año de 1996 ingresa a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, la decana de América. Desde ahí comienza su apego por la literatura en mayor medida. Estudia la carrera de comunicación social en San Marcos, la cual termina en el año del 2002. Ya en el 2006 crea un grupo de poetas y músicos, el grupo Hojas del Éxodo. En este interín llega a obtener el tercer puesto en un concurso de poesía organizado por la UAP y el gran gestor cultural José Beltrán Peña. Ese año aparece la plaqueta Vicio Perpetuo, en donde aparecen autores nuevos y consagrados. Esta publicación llegó a circular 10 años y llegar a la edición número 40. En el año 2009 crea con un grupo de amigos de San Marcos el grupo Parnaso Perpetuo. En un año organizan 15 recitales y publican la antología del grupo entre los 4 autores, que perseveran en el grupo en un tiempo. En un determinado momento, esta congregación llega a tener 12 integrantes. Luego de esta etapa de poeta, en 2010 entra de la editora Paracaídas, en donde dirige 3 proyectos que se convierten en el libro. Inicia su camino ya para ser editor. El 15 de enero del año 2011, con la antología Sacra Cofradía, libro de 11 autores, se inicia ediciones Vicio Perpetuo, Vicio Perfecto. Gracias a este gran proyecto, llega a viajar por todo el Perú, costa, sierra y selva. Con esta editora tiene ya más de 100 títulos publicados. Entre sus libros destacan Narciso y sus musos, Cultura Combi y Mar de Amores en poesía y en la narrativa, Buscando a Venus. Hemos perfilado más o menos cuál es la trayectoria de Julio César Benavides, un gestor incansable, visitando diversos lugares y promoviendo la cultura. Pero estamos acá para presentar esta obra del Libro de Jesús. ¿Cómo nace este libro, Julio César? Bien, a ver, mira, eh, reconfigurando todo esto, yo desde el año 96 había escrito algunos cuentos para niños, pero un par nada más, y esto lo abandoné después de mucho tiempo, y justo comienza el proyecto, comienzo a escribir estos cuentos, o pensar recién en el proyecto de gestarlo, cuando nace mi hijo, ¿no? Porque cuando uno, tú sabes, cuando nace un niño, que es mi hijo único, ya uno ya comienza a pensar distinto, ¿no? Ya no piensa como una persona que solamente es uno o la enamorada, o la novia, o la saliente, como dicen algunos en la actualidad, ¿no? Sino ya comienza a pensar lo que va a venir en el futuro, ¿no? Y entonces, yo cuando viajaba por la costa, Sierra de Perú, antes de las ferias comienzan 10 11 de la mañana, yo me despertaba a 6 de la mañana, iba a los colegios.
iba contando historias. Primero, hay un libro que se llama Los mejores cuentos del mundo, que es una fotocopia que yo alguna vez conseguí, y de ahí comencé a sacar cuentos, pero después, como ya iba a tantos colegios, porque eran 17 o 20 días que yo estaba en la ciudad, cuando había una feria, comencé a inventar cuentos, ¿no? Y estos cuentos, que son a veces, como en el libro Jesús, cuestiones personales que me pasaron a mí y otras que yo fui creando, inventando, fueron aumentando, ¿no? Y nació mi hijo y dije, pero tengo que escribir un libro infantil, ¿no? Y aparte de ello, tú sabes que como editores, siempre nos comentan, ¿no? Y todos decían, Julio, pero debes escribir un libro infantil, porque eso vende, ¿no? Y entre la curiosidad entre que si vendería el libro y también dejar historias para mi hijo, para contárselas, yo, desde muy pequeño, cuando él tenía 6 meses, había unos libros chiquititos que era la biblioteca de cartón, que vienen 6, 7 libros. Yo le contaba y él era un bebito, no entendía, ¿no? Pero se reía porque yo le hacía con títeres todo, y de ese tiempo ya captaba su atención de él, ¿no? Después fue creciendo y había libros que también me regalaban muchos amigos como Jorge Díaz Herrera y otros amigos más, Jorge Ureta y todos, y entonces los libros para pequeños yo los fui separando, y eran bastantes. Y entonces le iba leyendo a mi hijo cuando era pequeño, le iba cuando se acostaba, pues. Después fue creciendo, y entonces ya los libros ya eran muy pocos, ¿no? Porque ya no tenía historias. Entonces, en esos 3 últimos años, antes de dormir, él tiene la costumbre de que me dice, papá, cuéntame una historia, ¿no? Entonces, eh, yo le contaba todo, pero después saqué el libro, que hubo un intento primero para sacarlo antes de una preventa, que se vendieron 40 ejemplares, que fue poco, y entonces eh, mi suegra enfermó y entonces no pude sacar el libro con el dinero que había separado porque tuve que dar para recuperar a la suegra. Y entonces el libro recién salió en octubre, como casi los últimos libros que vengo sacando que salen en octubre de cada año. Y entonces, cuando yo llego con el libro a mi casa, le digo, hijo, mira este libro. Y él me dice, esas historias son las que me has contado antes de dormir, ¿no? A ver, léemelas, papá. Y se las leía, ¿no? Pasaron 2 semanas, no antes, o sea, al día siguiente. Me dijo, papá, quiero escribir un libro contigo. Y le dije, ¿estás seguro, hijo? Sí, papá. A ver, ya, vamos a ver. Pues. Y de ahí se puso a escribir, pues, y me dijo, papá, ya tengo la primera historia. Y la leí, ¿no? Y era una historia de un capibara, porque entre los niños está de moda mucho el que a nosotros nos han enseñado como ronzoco o carpincho, que le dicen en la selva, ¿no? Que es un animal que está de moda porque No, no. tiene la costumbre de estar con los cocodrilos y común es que es como un animal que se come los residuos del cocodrilo, ¿no? Y es muy amistoso todo y hay canciones y todo. Es más, yo he visto, cada vez que veo en el TikTok un video de capibara se lo comparto a mi hijo, ¿no? Porque a veces le dejamos con un celular y él lo ve, ¿no? Y si papá otra vez el capibara y así paran comentando. Y después comencé a escribir una segunda historia que es la del cuy. Después escribió la historia de la mongoose, después la historia del delfín. Y así comencé a escribir hasta que llegó a 5, ¿no? Y entonces, porque yo le pedí 5 historias, claro, después del primer día que escribí la primera, ¿no? Y me dijo, papá, y es más, después me dijo, papá, este libro es el primero que vas a escribir y después quiero escribir un segundo contigo. Y vamos a escribir sobre los juegos, sobre el básquet, sobre el fútbol, sobre el Minecraft, sobre Roblox, que son juegos también de niños. Y después me dijo, pero el 2026 no quiero escribir, no, le digo, hijo, hasta el 2025, de ahí tuve el mundial, descansa, y al siguiente, y después vemos, porque como nosotros como escritores tenemos muchos proyectos que sacar, ¿no? Y entonces el primer libro fue este, que en verdad solamente lo escribí yo Pon y le nomás en el contaba a mi Facebook, a hijo. ver. Ajá, claro. Entonces, eh, Súbelo. Eso. sí, sí, sino que no he visto la pantalla. Entonces, ese es el primer libro que escribí para mi hijo. Ya. Y después el segundo, que lo venimos escribiendo. Como esto es una saga, o sea, el Jesús no es bueno, por estrategia de marketing, o sea, podría ser también por Jesucristo, ¿no? Pero mi hijo se llama Julio Jesús, sino que todos le dicen Julio, pero él se llama Jesús, ¿no? Y entonces Jesús podría ser Carlos, Miguel, Cecilia, María, podría ser el libro de María, ¿no? Podría ser el libro de Cecilia, o el libro de José, o el libro de Carlos, sino que yo le puse ese nombre, ¿no? Y el segundo libro se va a llamar Encuentro con Jesús, que también son cuentos que él de los animalitos porque él le gusta ese tipo de cosas. Además, tiene muchos peluches. Cada vez que saca una buena nota entre 17 y 20, le regalo peluches, le regalo carritos y él colecciona, ¿no? Y los peluches, a veces cuando vamos a dormir, si estuviera en la cama hay como 20 peluches. Y aparte tenemos dos títeres, que es Juancho y Juanchito, que es un anciano, y un niño. Y él es el niño y yo soy el anciano, pues y juegan los títeres y todos los peluches están encima. Es una locura cuando vamos a dormir, ¿no? Sí. Eh, eso es lo que él tiene ese espíritu, ¿no? Y es más, si él me dice, papá, porque él, bueno, mi familia son militares, ¿no?
Bueno, no todos, pero la mayoría, los más importantes, ¿no? Entonces, él quería ser militar cuando era niño, pues y le dije, no, hijo, mira, tú eres hijo único y tú sabes que la carrera militar tiene sus sobresaltos, podrías perder la vida, yo no quiero, entonces, no, no sea militar. Después quería ser policía y le decía, hijo, pero tú quieres ser policía, pero mira, mira lo que hace, que haga, no quiere. Después quiero ser artista porque también él tiene la facilidad de que hace esculturas con plastelina y tiene ese arte, ¿no? O sea, no pinta, pero sí hace esculturas de cualquier cosa que ve en la televisión y tiene un montón de esculturas en toda la casa, o sea no vivimos en el tercer piso, pero en el primer piso en la casa de su abuela, todo por temporadas, porque después ya las guarda o las desarma entre sus primos, toda la sala la tiene llena de esculturas, pues entonces, y le dijo, pero hijo, podrías, o sea, yo le digo, ¿no? Podrías dedicarte al arte si gustas, y también tener una carrera, ¿no? Para que también tengas más ingresos y tengas una vida más acomodada, ¿no? Y aparte también, por ejemplo, ahora se viene internacional y él me ayuda también a hacer las guías de remisión, pues, o sea, yo le digo, los 20 libros del libro de Jesús, yo lo anoto y verifica y cuenta, y él los cuenta, ¿no? ¿Qué Y edad tiene tu él, hijo? 9 años. Y él me dice, papá, esa es mi primera chamba. Y yo le pago una cantidad simbólica, ¿no? Y lo junta, pero lo guarda en esa alcancía. Y dice, papá, y después a unas portadas también cuando yo he visto algunas cosas, le digo, a ver, hijo, tú dame una idea, ¿no? Y por su idea también le pago, ¿no? Y le dice, esa es mi segunda chamba, dice, y así le dice a sus tíos y a su primo, ¿no? Yo tengo chamba, dice, me ¿Qué te pagan. parece, Cristian? Toda esta, un resumen y una relación increíble. ¿Qué te parece? Sí, escuchando a Julio, me parece muy interesante que su hijo lo vea a él como un referente y que tenga esta intranquilidad, si se le puede llamar también, del arte, ¿no? Tanto de escribir como de hacer cosas, esculturas, etcétera. Me parece muy interesante porque después verá él qué es lo que más le llama la atención, porque todavía está en una etapa de descubrimiento y todo le llama la atención. Entonces, yo creo que en un tiempo más se va a decidir digamos, a la escultura, a la escritura, etcétera. A lo mejor pienso que puede ser un gran narrador, por lo que acaba de contar Julio, que como él también le va comentando, digamos, le va contando historias, entonces él también se puede imaginar un mundo distinto al que Julio le cuenta. Y también escuchando eso, también él saca sus propias historias. Y me parece una relación muy bonita, muy sana entre padre e hijo, que después cuando él crezca, esta unión, esto yo creo que lo va a tener en su memoria todas estas cosas que Julio hacía cuando era niño. Yo sé que lo va a recordar y tal vez en alguna historia o en alguna narración. Sí, realmente no es muy usual, es muy singular este vínculo que tienen como padre e hijo, que comparten también el arte, ¿no? Sustraerse de la realidad para estar en otro plano, papá e hijo, el hijito y el joven, y en esa interacción y esa confluencia de emociones y sentimientos, trasladarla al escrito es muy raro ver y crea un vínculo adicional, paralelo. Cuando venga la adolescencia y hay esa separación, siempre van a tener otro hilo conductor entre ambos. No se ve, yo doy clases en un colegio para adolescentes cuyo principal problema es precisamente esa brecha generacional que tienen entre padres e hijos. Y acá vemos todo lo contrario. Ha sido una cascada de emociones, de interrelaciones que tiene ese momento mágico cuando van a ir a dormir. Eso no lo va a perder él nunca. Y creo que en el tiempo lo van a sostener de otra manera ambos. Entonces, ya que estamos hablando del libro y cómo fue sus orígenes, ¿qué te parece si nos lees una parte para que nos escuchen los que nos van a ver y podamos comentar sobre ello? A ver, sí, mira, justo la que te quiero compartir es una historia que nos toca a todos, porque, bueno, la idea original es un cuento que yo leí alguna vez en el libro de las mejores historias del mundo, y yo creé mi propia versión, ¿no? Porque me conmovió mucho, porque yo antes de estos 3 años que ya con mi hijo lo tengo
de manera constante. Yo pasé los 2 años del COVID, mi hijo estuvo en provincia y no lo veía solamente una vez al mes, ¿no? Entonces, y antes de eso, cuando era más pequeño, yo viajaba, como tú sabes, por todo el Perú, y mi hijo lo veía solamente fin de semana porque se iba con su mamá, pues, a otro lugar. Entonces, yo me planteé una historia en donde yo quería ver a mi hijo y si se enfermara, qué es lo que iba a pasar, ¿no? Porque este cuento me lo provocó y ese se llama El tiempo de papá, que está en la página 33, que dice: desde muy niño su padre lo veía en las noches y a veces algunas semanas cuando no viajaba. Esos días que estaba con él lo besaba para jugar con los soldaditos al fútbol. Su padre jugaba un rato para cumplir y luego el bendito saludarla. El acto y las lecturas lo sacaban de la atención del pequeño Jeremy. El niño era muy infeliz por no tener a su padre a su lado. Luego de pronto, un día enfermó. No se sabía la causa precisa de este mal. Su padre estaba preocupado y malhumorado. Jeremy ahora al verlo con él sonreía. Su padre le preguntó a Jeremy: ¿qué pasa, pequeño hijo? Él respondió: enfermé porque no estabas a mi lado. Su padre botó algunas lágrimas y lo abrazó. Y como estos cuentos tienen una enseñanza, dice, la presencia de nuestros padres es importante para ser felices, ¿no? Entonces, porque en ese tiempo pasaba eso, ¿no? Primero, yo viajando, yo me iba 15, 18, 20 días y a mi hijo solamente lo veía y de ahí otra vez otro viaje. A veces, al inicio de nuestra editorial como comenzaba, yo viajaba casi todos los días del mes, o sea, viajaba, me quedaba 5 días y otra vez otro viaje. Después ya me di cuenta que solamente tenía que viajar la mitad del mes y la otra mitad del mes producir porque ya estábamos aumentando esa producción y teníamos que sacar más libros porque yo dirijo todo el proyecto de la producción de los libros. Pero igual, también no lo veía mucho mi hijo, entonces yo me planteé una situación así, en donde mi hijo enfermara, ¿no? Que gracias a Dios, solamente en estos 9 años se ha enfermado 2 o 3 veces y ha sido la gripe nomás, felizmente. Cuando era más chiquito sí, sí tuvo otras cositas, ¿no? Pero no eran muy complicadas. Entonces yo me planteé una situación y decía, pero si mi hijo sigo en esta situación de que voy a seguir viajando, todo, ¿qué pasaría, no? Y me transporté a este cuento que me gustó mucho y que plantea una situación similar, pero en este cuento plantea la situación como era un europeo, planteaba que el hijo le preguntaba al papá cuánto ganaba en un día de trabajo, ¿no? Y su papá creo que le decía 40 o 50 euros, y el hijo, así enfermo y tosiendo, le dice: papá, préstame esos 50 euros, ¿no? Y el papá no entiende por qué, ¿no? Y después le da los euros y el hijo le dice: papá, te voy a pagar por 1 hora de tu trabajo, ¿no? Para que te quedes conmigo, ¿no? Yo le cambié un poco eso, ¿no? Pero la idea es esa, ¿no? De tener un hijo enfermo, ¿no? ¿Qué te parece, Cristian? Sí, me parece muy interesante lo que señala acerca de la enseñanza, que la presencia de nuestros padres es importante tanto para ser felices como para crecer, ¿verdad? Hablábamos de esta relación inusual, si se puede decir, y claro, uno cuando va creciendo después va asimilando lo que tal vez los papás en su oportunidad nos quisieron decir y que nosotros por esa juventud rebelde de repente nunca lo tomamos en consideración. Crecimos y reflexionamos de vez en cuando y decir el viejo tenía razón, ¿no? Entonces, esta relación padre-hijo es muy bonita. Y aquí en este cuento, en este cuento se da esa reacción del hijo eh, que enferma, ¿verdad? Por la ausencia del padre. Me parece un bonito cuento y la enseñanza al final también es un buen mensaje para los padres que en estos tiempos actuales en el que todos andamos a 200 kilómetros de repente, sacar un poquito el acelerador también conviene estar un poquito más con los hijos. Es cierto, en la temática que tienes, yo no diría un hilo conductor, pero sí hay una constante donde al salirse de la realidad y estos destellos de fantasía que presentas y que esbozan, obligan al lector a tener una actitud frente al libro. ¿Qué es lo que esperas tú
que lo que piensas tú que van a sentir o que vas a provocar en tus lectores, Julio. Claro, lo que justo yo le recomiendo normalmente a los que adquieren el libro, les digo, señores, porque mucha inquietud de los que me compran a veces los libros, no solamente infantiles, sino la mayoría de libros, esas juveniles, todo, dicen, pero ¿cómo hacemos para que nuestros hijos lean? Y como tú lo decías muy al inicio, todo es imitación, ¿no? Si ellos ven que yo le digo, ustedes tienen que leer y sus hijos lo van a imitar y van a leer, ¿no? Si ellos no leen, que usted, que el papá o la mamá no leen, ellos nunca van a leer, pues, porque no tienen reflejo de ello, ¿no? Es más, yo me acuerdo que cuando yo era muy niño, mi padre y mi madre siempre leían. Mi mamá leía, bueno, después de cuando ya preparaba la cena y el almuerzo y la cena, perdón, y leía. Y mi papá también leía, por eso, no sé si tú recuerdas que en los 80 los periódicos tenían 5 secciones, el comercio, ¿no? Y aparte se soplaba todo el periódico, pero leía todo. Y entonces yo también imitando, cuando él venía, porque era de los 80 y había apagones en Perú o en Lima, yo también me esperaba que venía el periódico, me lo leía antes de irme a dormir, ¿no? O sea, me quedé hasta las 11 de la noche leyendo el comercio, ¿no? Y entonces, esa fue mi primera lectura. Aparte, mi papá, aparte de vender muchas cosas, también él vendía enciclopedias, que no sé si tú te acuerdas del Tesoro de la Juventud, el Diccionario Sopena, la Gran Enciclopedia Universal, que era también un diccionario. Y es Aquí, más, nueva yo no tuve temática. primero, ajá, yo primero no tuve obras literarias en sí, sino que en la enciclopedia, en el Tesoro de la Juventud, leí ahí los resúmenes de las obras literarias que después leí cuando yo fui adolescente, ¿no? Y entonces es así, y después también había las preguntas y respuestas de Charlie Brown, que era un libro muy didáctico, el libro del por los por qué, el dónde, el por qué, y todas esas eran mis primeras lecturas, pues. Y era porque mi papá vendía este tipo de libros y siempre quedaba alguna colección que él guardaba para nosotros, yo era el que lo cogía, ¿no? Y aparte o sea, sí participo casi todos los juegos colectivos, como el fútbol, el básquet, todo, ¿no? Pero otros juegos como Mundo, o los que juegan todos los demás niños, a mí no me gustaban. Me parecían aburridos, pues. Y entonces, el tiempo que yo ahorraba no jugando eso, no salía a la calle, lo invertía leyendo, ¿no? Además, no había los distractores de ahora, ¿no? La Claro, exacto. televisión, Netflix, el Ajá. celular. Entonces, era muy productivo, pero a la vez era privilegiado porque no todos tenían el acceso a los periódicos mismos. Ujú, No todas, en todas las casas entraba el periódico por la cuestión económica. ujú, Y algunos no aprovechaban, como tú bien lo dices. En mi caso, yo recuerdo que estos agentes viajeros iban de casa en casa a hacer las ujú. ventas. Sí, Eh, sí. y mi padre compró esta colección Lo sé todo, una enciclopedia muy hermosa, muy colorida, muy didáctica, que permitía a que el niño pudiera romper el esquema de aprender año a año. Me refiero que si tú estabas en segundo de primaria, desconocía lo que a tu amiguito que estaba en tercero. Nunca ibas a saber más que él. Pero al entrar las enciclopedias o las elecciones también, permitía Ujú, que el chico diera un salto. Y ujú, esto agudizaba a veces la competencia de tal manera que uno iba absorbiendo. Las tiras cómicas, los periódicos como la prensa traían también resúmenes de grandes deportistas, de ujú. personajes célebres que uno podía coleccionar. Entonces, tú te has criado en un ambiente, digamos, letrado, cultural, que no es tan repetitivo en otros sitios. Y lo más importante que yo veo en este caso es que tú lo estás transfiriendo también así. Y se está ampliando, amplificando, digamos, la saga, en este caso, de los Benavides, ¿no? Porque ya tenemos un escritor que no tiene 10 años y ya tiene publicaciones. Muchos llegamos a los 40 para recién intentar hacer algo, y ya es que es todo un entorno, un contexto que ha ayudado y posibilitado esto. Mm. Tenemos tiempo para que leas otro A párrafo, ver. otro... Sí, a ver, este cuento, mira, normalmente las competencias que nosotros conocemos en los deportes, aunque hay algunos ejemplos algunos videos que hemos visto, ¿no? Creo que por ejemplo, esto nace de una anécdota que yo pude ver en el internet, que es lo bueno que hay, del deportista, creo que era un africano que iba a llegar a la meta y por el idioma no sabía que la meta era en un lugar, ¿no? Y un español lo orienta y hace que él gane, ¿no? Porque en verdad él tenía que ganar el africano.
Entonces, yo pensé en una relación, pero una competencia en donde no solamente fueran dos varones, sino una mujer y un niño, ¿no? Un niño y una niña, y compitieran y hicieran algo peculiar que vengo a describir en este cuento que está en la página 23, dice la carrera. Había partido muy temprano desde la cuadra 1 de esta avenida y tenían que ir a la cuadra 56 de esta gran vía. Sofía respiraba, algo cansada. Luisca apretaba sus pasos de manera armoniosa, plaf, plaf. Eduardo miraba a todos los competidores y decía, yo mismo soy, yo gano. Rina, que se tocaba los brazos para ver si sudaba, decía para sí misma, estoy sudada. Venían de manera rápida, estos hablaban animadamente en el fondo el gordito Blas y la princesa Rosa, perdón. Ellos eran mirados con desmenosprecio por los demás. Pero luego, como iban avanzando ya en la cuadra 30, Enrique, Lía y Luis acababan acalambrados. A seguir con más fuerza la carrera. Dora, Carlos, Sofía, Eduardo y Rina ya no podían más. Acabaron muy cansados y abandonaron la carrera. Solo quedaron Rosita y Blas, que decidieron cruzar la meta de la mano y luego se dieron un abrazo. Ellos dos ganaron la competencia. Una gran fiesta marcó este momento. Enseñanza, la amistad y el compartir pueden ir de la mano. Increíble. Cristian, tu comentario. Sí, muy cierto aquello que dice la amistad y el compartir pueden ir de la mano. Muchas veces eso a veces no van así, no van de la mano. Hay mucha rivalidad, entre comillas. Vivimos constantemente en ser mejor aquí o ser mejor allá, y esa rivalidad distancia a las personas y inclusive también termina con ciertas amistades que se creían firmes y que de repente son un poquito frágiles. Es muy bueno este cuento, esta narrativa, digamos, muy bien plasmada por los personajes, y te felicito porque realmente los que van a ver y los que van a leer tu libro se van a interesar mucho, porque aparte de la lectura también tiene fotografías, como te decía yo, que los niños fijan mucho su postura, su mirada en en la fotografía, y de ahí después pasan a la lectura. Y mira, estamos viendo en vivo y casi en directo cómo se va gestando, cómo el escritor va creando y de un hecho va transformándolo para presentar una obra. Pocas veces el escritor lo manifiesta de una forma tan vívida, tan real, que hemos visto prácticamente cómo es que tú vas desarrollando la historia, vas transformando, tienes la idea, la vas procesando y le vas dando pues tu tinte, tu singularidad en este caso. Y alimentado, obvio, así, de repente termina uno como un objetivo el valor que le quieres dar, ¿no? Porque acá hay una riqueza de valores muy importante, de respetando los espacios y cómo uno, como solidaridad por humanidad, tranza, deja de lado lo suyo para recibir a la otra persona. En los niños eso se fija de una manera muy importante. Así como hay un edificio donde hay que ponerle bases sólidas para que el edificio crezca, igual sucede con el ser humano, porque esas primeras conexiones nerviosas que se forman, esos circuitos neuronales desde temprana edad, quedan fijos. Y son los que van a ser el cimiento para congregar los demás conocimientos que va a tener. Es muy interesante y hay una riqueza muy grande en todo lo que tú escribes, Julio. Yo había apreciado tu labor incansable, de saber en qué sitios te encontrabas, trasladándote de un lado a otro, impulsando lo que es la literatura, pero muchas veces este dicho se reflejaba en uno cuando decían, en casa del herrero, cuchillo de palo, pero tú puedes llevar ambas cosas a la vez y tienes una pasión que transmite, contagias y hace que uno, que a veces puede tener ciertos decaimientos, retome nuevamente al verte porque tu pasión realmente es desbordante. ¿Qué te parece si todavía nos alcanza el tiempo para una lectura más? A ver, otro cuantito, a ver, veamos qué podría ser. A ver.
Esta que justo, bueno, no sé si en Chile, pero en Perú hay una moda por los animales, ¿no? Lo sabe Chalo, ¿no? Que ahora los perros, los gatos, en Perú al menos, tienen más privilegios que a veces Que los que hijos. algunos seres humanos que, ¿no? Como nosotros, ¿no? O sea, entonces, eso está de moda y justo no habla de esta relación desmesurada por la mascota, pero habla de una mascota, ¿no? Habla de un perrito, porque en el caso de algunos le gustan más los gatos, pero en el caso de mi casa, por ejemplo, desde que yo llegué, desde que yo nací, había un perrito en mi casa, o sea, que se perdió, por cierto, no duró ni un mes cuando yo estaba bebé, pero hemos tenido perros hasta hace un tiempo, pero el último perro que tuvimos, que fue hace como 15 años, murió después de 10 años de estar con nosotros y mi mamá se deprimió que nos dijo, ¿no? Ni más perros en la casa, ya no, desde ese tiempo ya no tenemos mascota. Entonces, esa relación que tan entrañable que yo he tenido con los perros en toda mi vida, le he transmitido en este cuento que se llama La mascota, página 20. Pedrito había llegado desasiado y con el perrito, el famoso Tec, sucio y cansado. Tec jugueteaba sin parar, ladraba wow, wow, se molestaba wow, wow y corría para quedar de puro agitado. Tec levantaba las patitas y a pesar de su gran tamaño, era un osito tierno que veía cada movimiento de Pedrito y lo seguía por todas partes, cada instante. Tec ensayó la mejor de su actuar. Al ver que se lanzaba el palito lejos, muy lejos, corrió muy distante hasta sacar la lengüita. Ladraba al balón y con su nariz le empujaba, daba vueltas tras su cola, era su juego favorito. Tomaba agua sin parar y se ensuciaba todo el hocico. Tec siempre llegaba ladrando con felicidad al llegar a la casa e ir a dormir en su casita de madera. Enseñanza. Tec y Pedrito siempre juntos, ejemplos de la excelente relación entre el hombre y la naturaleza. Chévere. ¿Qué te parece, Cristian? Sí, bueno, acá en Chile es lo mismo, o sea, tener mascotas, de repente se preocupan más de la mascota que de la propia salud de uno. Pero es bonito la amistad o el reflejo que se ve con las mascotas. Bueno, yo acá tengo unas pastoras alemanas que si tú las ves son bravas con la gente de afuera y son tiernas con uno. O sea, acá cuando llueve de repente tengo que andar con cuidado porque yo llego del trabajo y me embarran completa. Entonces son demasiado cariñosas y sí, y también es bueno, importante también enseñarles a los niños y a los chicos también eso de la responsabilidad, porque eh, muchas personas también cuando ya se cansan de sus mascotas van y los dejan en cualquier parte. Se ha visto mucho abandono y eso es bueno enseñarle a los niños esa responsabilidad, el cariño, porque las mascotas también se encariñan con uno y entregan mucho amor. Entonces, de repente acá en mi ciudad, de repente veo muchos perritos botados y da pena, da mucha pena porque uno trata de tener a sus mascotas lo más, bueno, acá por el terreno, que es más o menos amplio, jamás se amarran a los perros, andan libres. Así que sí, muy interesante también tu historia de la responsabilidad que desde niño se debe enseñar. Bien, Cristian, vamos cerrando ya. ¿Qué te parece tus últimas palabras sobre el libro y sobre la producción de Julio César para ir culminando ya? Sí, gracias a... Antes, Julito, antes de que intervengas tú, para que Cristian te dé su apreciación ya global, diríamos, de esta presentación tuya. Bueno, felicito yo a Julio, realmente es un interesante libro, con muchas fotografías, con muchos dibujos y una simpleza, pero esa simpleza no significa que no es es, eh, es muy rico en el vocabulario, es muy fácil de leer todos todos los cuentos y también cada cuento va dejando una enseñanza y me parece muy bueno eso
esas enseñanzas que se van plasmando cuento a cuento para que también los niños tengan, ¿no es cierto?, la capacidad de ver, porque siempre los cuentos tienen como érase una vez. Siempre como que empiezan con érase una vez. Y en este caso no, en este caso es más personal. Es una persona. Bien, Mm. Julio, tienes un minuto para despedirte de todas las personas que nos van a ver. Listo, gracias a ustedes, gracias a Chile, Tierra de Poetas, que en verdad es así, porque justo yendo al tema este de que se puede escribir cualquier cosa, Neruda es uno de los primeros que cuando escribió poesía, le escribió a la cebolla, al tomate, ¿no? Entonces, justo haciendo alusión, siempre se busca eso, ¿no? Que la dictadura no sea, como lo dice Cristian, eres una vez, sino que se rompa el esquema y se cuente, se narre y se busque una historia sencilla, ¿no? Porque los niños quieren esa simpleza, ¿no? Después ya cuando somos adultos o cuando ya nos vamos con otros esquemas ya más complicados o leemos filosofía, que es lo más complicado parece que hay, ahí sí, ¿no? Pero sí, Pero es cierto, cuando, es cierto. Hay una riqueza filosófica en tu producción muy interesante que vale la pena leerlo y comentarlo y releerlo. Ha sido un gusto tenerte, Julio César, y desde Chile, país de poetas, nos despedimos. Dios mediante, hasta una nueva oportunidad. Nos estamos viendo, que el tiempo nos listo, está gracias. terminando. Gracias, Hasta la Chalo. próxima. Gracias, Cristian. Nos Chao, vemos. chao. Chao.